Hemos aprobado hoy la convocatoria de ayudas para la mejora y modernización de las explotaciones agrarias mediante planes de mejora para el año 2017, tal y como nos comprometimos en el Consejo de Gobierno pasado. El Consejo de Gobierno pasado, recordarán ustedes que modificamos el decreto de estas ayudas para, ante la inacción del Gobierno de España por la sequía que estamos sufriendo, aunque en esta mañana parece que ha llovido un poquito, ante esa inacción, poder modificar este decreto de ayuda para posibilitar que los ganaderos pudieran realizar inversiones destinadas a la mejora del abastecimiento de agua por el problema fundamental que tenemos en estos momentos, que tan conscientes de ello somos en la Junta de Extremadura, como es la falta de agua, es decir, para poder hacer pozos, charcas o bebederos. Modificamos un decreto que ya estaba aprobado con anterioridad en consejos de gobierno anteriores para dar cabida y que se puedan acoger, reduciendo además para ello la inversión mínima en 3.000 euros y manteniendo para el resto de las acciones susceptibles de subvención en este decreto en 12.000 euros. Es decir, para las acciones de abastecimiento de agua, inversión mínima 3.000 euros, para el resto de las acciones, como estaba previsto inicialmente en el decreto, 12.000 euros. ¿Cuáles son esas otras acciones que son objeto de subvención en esta convocatoria que hoy aprobamos? Pues por ponerles algunos ejemplos, la construcción y mejora de bienes inmuebles, la adquisición de nueva maquinaria y equipos, la implantación de cultivos perennes, las actuaciones destinadas a la clasificación, acondicionamiento, fabricación, transformación y comercialización de productos agrarios de la propia explotación. Estamos en una convocatoria de 28 millones de euros, una convocatoria cofinanciada en un 75% por el Fondo FEADER, una convocatoria que crece en un 75% respecto de la convocatoria anterior. En definitiva, estamos dando y poniendo todos los instrumentos necesarios de los que dispone esta Administración regional y este Gobierno para dar una respuesta al campo, para mejorar las explotaciones, para modernizarlas y para seguir trabajando de manera transversal en ese reto importantísimo que tenemos, que es fijar la población al territorio y, por tanto, luchar contra el reto demográfico. Por eso, todas las medidas que tienen que ver con el campo, con la agricultura, con el mundo rural, son de vital importancia para la Junta de Extremadura.